Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcúzi Gamonal. Cuando hablamos de este varón de Dios, fue fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fundador del partido político GREPAC con símbolo del pescadito y en especial compilador del Ricardo Universal. Una obra extraordinaria. ¿Por qué es una obra extraordinaria? Porque esta doctrina de Dios, como es en Isaías 28, 10 y 13, está colocando cada cosa en su lugar. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Mandamiento tras mandamiento, o sea, cada cosa en su lugar. Pero para hacer este tipo de trabajo humanamente no se puede hacer. Primeramente, la escritura es bajo la inspiración de Dios. No es un libro como todos los libros, editado pues por seres humanos y de acuerdo a su pensamiento empiezan a realizar una obra X. Acá no, es el pensamiento de Dios. Y para que obre, como dice nuestro maestro, para que obre, tiene que ser el Espíritu de Dios el que obra, y para eso tiene que tomar un cuerpo. Por eso estamos hablando que es un libro sagrado. Pero antes, un segundo. Para comprender el mensaje de lo que estamos hablando, vamos a revisar una parte donde dice nuestro maestro, en la entrevista que tuvo con una delegación que vino de Palestina, el 29 de julio del año 1995, allá en la Casa Real, en el distrito de Cianiguilla. Dice así más o menos, para comprender un poco. Bueno, maestro, viene el que hablaba el castellano a medias, porque es bilingüe, él hablaba el hebreo y hablaba el castellano a medias. Bueno, maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina, y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas, en la comunidad de San Emiliato por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Eso es todo lo que escuchamos por allá. También nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar y aprobación de nuestra comunidad llegamos a Lima, luego a Cusco, bajamos por el río Urubamba y llegamos a Quillabamba y luego a Emiliato. Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya no es un pueblo formado, la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más lo que estábamos buscando. Y luego hace una sonrisa el que está entrevistando. Nuestra misión es llevar el mensaje, ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad, que nos sorprende y nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con unas 20 familias, y cuando en verdad son miles de miles. Viene, se ríe, no es una sonrisa. Maestro, quiero hacerles algunas preguntas. Bueno, vienen las preguntas, pero vamos a la parte donde queremos hacerles ver. Se relaciona con Ezequiel 24, 26 y 27. Porque yo le dije bien claro que para Dios es espíritu, no es materia. Para decir, no es materia Dios, no, por eso que muchos se equivocaron. Nuestros antepasados también, hasta aún los gentiles, hablamos de los egipcios, todos pensaban que era un Dios que se podía ver, se podía palpar, etc. Pero acá hablamos de un Dios que no se ve.
no se ve. Y adorar a un Dios que no se ve es imposible, es difícil, muy difícil para todos, no solamente para antiguamente, para ahora. Si adoramos un Dios invisible, el que menos se va a burlar. Pero vamos a lo que él menciona, dice en Ezequiel 24, 26 y 27. Dice el versículo bíblico: este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado. Y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Eso dice el contenido bíblico en Ezequiel 24, 26, 27. Y nuestro maestro esclarece sobre este campo. Dice, entonces vendrá en ese día, dice, está hablando para el futuro, para este tiempo habla, vendrá un escapado para traer las buenas nuevas, ¿no ve? Ese escapado es el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 27 dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás y no estarás más mudo. O sea que está hablando, le dice a Ezequiel, al Hijo del Hombre, ya no estarás más mudo. Tú ni tampoco el escapado, ya no van a estar más mudos ya. Entonces sigue nuestro maestro explicando. Quiere decir, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, ¿no es cierto? O sea, la carne abre su boca ya. Entonces el espíritu del escapado, o sea, el escapado, ya no puede estar más mudo. Tiene que hablar por intermedio de una carne. Entonces viene el escapado, que es el Espíritu Santo, tampoco puede estar más mudo, sino habla por la boca, en este caso hace ver del Hijo del Hombre, empieza a hablar. Ya no está más mudo el espíritu, el escapado ya no, que es el Espíritu Santo, ya no puede estar más mudo. Y el hombre tampoco no puede estar mudo porque el espíritu empieza a hablar por la boca, del ser humano, del instrumento. Por eso dice, vuelvo a repetir, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, ¿no es cierto? Entonces el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque el espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra, ¿ve? Es por eso que el espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Eso es así, para que sepa la gente que quién es Jehová. Entonces, a través, o sea, el escapado, o sea, el Espíritu Santo tiene que tomar una carne, dice, o sea, un instrumento, y a través de ese instrumento empieza a hablar. En este caso, lo más notable son los hermanos israelitas. En nosotros sí no puede haber disculpas porque el Espíritu se manifiesta a través de nosotros por visiones, se muestra, nos habla al oído, nos habla por sueños, y así empieza a manifestarse. Entonces nosotros no hay disculpas. ¿Eso por qué? Porque ya primero es el tronco, después nosotros empezamos a recibir también ese conocimiento. Entonces, pero vamos en el caso de los apóstoles, sabemos que Dios es espíritu, a eso es lo que estaba mencionándoles, sabemos que Dios es espíritu, no es materia, y para que redacte, para que escriba, tenía que tomar instrumentos. Este libro sagrado, según los investigadores, según los historiadores, han transcurrido 1610 años para que se escriba total. Han transcurrido 1610 años con un preámbulo de 200 años. 1610 años con un preámbulo de 200. Y para que se empiece a redactar, como dice, no puede estar más mudo, o sea, el espíritu tiene que tomar un instrumento. Y para que empiece a plasmar, dice el apóstol Pedro, a eso vamos lo que dice el apóstol Pedro, dice lo siguiente, que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Dice, entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. O sea, las profecías no es de particular interpretación. Nadie puede interpretar si no tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Cualquiera no lo puede interpretar. Tiene que ser bajo la inspiración de Dios y le hace ver
le hace ver por visiones, por sueños o le puede hablar. Es nada que yo lo interpreto que supuestamente a la final es fracasa porque no es de parte de Dios. Por eso dice en Isaías como una aclaración, Isaías 30:15, vamos a verlo. ¿Qué cosa dice? 38, perdón. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día para siempre por todos los siglos. Se hace ver que esa visión era para ese tiempo y al mismo tiempo también para el futuro. Entonces, ahora sí, todo lo que el Espíritu decía a través de un cuervo, a través de un instrumento, se cumplía. Porque si vemos a través de las Escrituras, hay muchos falsos profetas, hablaban, Dios dice, y nunca habló nada. Pero aquel que viene netamente por el Espíritu, todo se cumple tal y conforme. En eso no hay duda. Por eso dice, no es de particular interpretación. O la Escritura dice así, te imaginas, pero el Espíritu te dice otra cosa. Entonces dice el 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. O sea, en los siglos pasados no fue no traído por voluntad humana. No es el querer del hombre que se imagina que debe ser así. No. Es alguien que le empezaba a dictar. Así como estamos viendo en Isaías. Escribe esta visión. Entonces empezó a escribir la visión, a narrar cómo está. Pero bajo la inspiración de Dios. Porque si no, no se cumple nada. Por eso la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios. Estamos hablando de hombres que empezaron a llevar una vida ordenada, no de una vida desordenada, no, una vida ordenada. ¿Ah? Entonces ellos hacían caso a esa voz que les hablaba o en la visión que les hablaba. Entonces ellos trataban de narrar o escribir de acuerdo a lo que le empezaba a dictar. Por eso hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les empezaba a dictar. Y todo lo que se hacía se cumplía. Yo he tenido la suerte cuando 1979 llego a este pueblo. Ahí pude apreciar cómo el Espíritu se manifestaba. Recuerdo mucho de una hermana que en paz descanse. El Espíritu se manifestaba, le hacía dibujar unos mapas de diferentes países y su nombre de cada país. Tenían que viajar muchos a esos lugares. O sea, la misericordia de Dios está para ese lugar. Y luego, incluso los peligros que iba a acontecer, las fechas que iba a acontecer, para mí una gran sorpresa, porque la hermana estaba en trance. Me hacía ver a mí, me hacía leer, y una vez le digo, hermana, no lo entendí una palabra, le disculpe, le digo, hermana, por favor, ¿qué dice acá? Entonces la hermana dice, disculpe, hermano, me dice, yo no sé leer y escribir. ¿Cómo que no sabe leer y escribir? ¿Y esto de acá que está escrito? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿De dónde sabe estos mapas una persona que ha leído? Por favor, hermano, discúlpame, no sé leer. Y efectivamente no sabía leer y escribir. ¿Y cómo escribía correctamente? Y andaba con su cuaderno, su lapicero y su Biblia. ¿Ve? Entonces vemos cómo es el Espíritu de Dios instruye. Vemos en el caso del apóstol Pedro también, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, tercera carta de Pedro, cosa que no está acá en la Biblia, la tercera carta. ¿Y cómo lo escribió? Si era analfabeto, el Espíritu mismo le empezaba a dictar. Por eso le está hablando que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, siendo inspirados. Entonces vemos acá lo que dice el otro maestro, el escapado, que es el Espíritu Santo, tiene que hablar, para que tenga éxito, tiene que tomar un cuerpo, una carne, y no cualquier carne tampoco. Tiene que tomar un cuerpo, y a través de ese cuerpo ya no está más mudo, sino empieza a hablar el Espíritu por la boca del instrumento. Y así tiene varios ejemplos. Tenemos lo que estamos mencionando, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu es el que hablaba por la boca de nuestro Señor Jesucristo. No era Él, sino el Espíritu hablaba por la boca de Él, y todo lo que Él hablaba se cumplía. Por eso incluso dice nuestro Maestro en su tema, la creación de Cristo, dice, si Jesús habla, no se cumple. Es escalofriante yo el que le estoy mencionando a esta hora.
Dice, el Espíritu dice, si Jesús habla, no se cumple, pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y Él es poderoso. Y tiene toda la razón, pues, como una pequeña aclaración vamos a hacerlo, de acuerdo a Mateo, mejor es conforme la Escritura, no podemos inventar. No podemos decir una cosa por otra, que diga mejor la Escritura. Vemos en el caso de nuestro Mesías, en Mateo, vamos a ver, Mateo capítulo 12, 22 a 23. Vamos a esclarecer. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. Fíjese ahí, no lo ponemos a pensar. Jesús lo sanó, dice aquí la Escritura. Y nosotros viendo ahora por lo que estamos mencionando, nos lleva a una curiosidad y a una duda. ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. 2. De modo que pudo ver y hablar. O sea que lo que era sordo y mudo empezó a hablar y escuchar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Aún los fariseos no estaban en duda, pensaban que el espíritu de error es el que obraba. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿él los sanó? 2. ¿Él sabía lo que estaba pensando la gente? Y empezó a explicar, todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder lo echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Luego da la respuesta. Si yo echo los demonios por el soplo, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que el reino de Dios es el Espíritu de Dios. El reino de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso dice, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. O sea que Él no sanó a nadie, sino el Espíritu de Dios. Él no entendía a nadie en sus pensamientos, sino el Espíritu de Dios que estaba en él. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, como una aclaración. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Vamos a escuchar, que dice el contenido bíblico. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el que sabía no era el hombre. Por eso, entonces ahora sí le damos la razón a nuestro maestro en su tema, la creación de Cristo. Si Jesús habla, no se cumple, por supuesto. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo este cumple y este poderoso. Entonces el que hace y deshace, el que obra a través de un cuerpo, a través de un ser humano, es el Espíritu Santo. Y también obra el espíritu del mal. Nos utiliza. Es que son espíritus. Entonces, el hombre es un instrumento. Para que tenga éxito el espíritu del mal, no tiene que utilizar a nosotros. Después que nos utiliza, nos bota. El Espíritu Santo, para que tenga éxito, como dice nuestro maestro, tiene que tomar al ser humano, o tiene que tomar como instrumento y obrar a través de él. Pero para ello, no puede estar el corazón sucio tampoco, tiene que estar el corazón limpio. Por eso dice, los santos hombres de Dios hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, no cualquiera. Sino hay que limpiar el corazón para que se manifieste. Por eso la recomendación constante es, tenemos que limpiar el corazón, pero ¿cómo vamos a limpiar el corazón? Esto no se limpia, pues viera con agua, se lo lava, pero no, esto es algo espiritual. Y para eso usted tiene que confesar, limpiar, usted reconociendo nuestros errores y tratar de controlarlos, reconociendo y tratar de controlarlos.
como dice en Génesis, tú lo debes dominar. Entonces, antes que nos domine, hay que dominarlos, pero mayormente nos domina. Pero cuando el corazón pues está sucio, no, pues el Espíritu Santo no se manifiesta. Y cuando hay, como dicen en sabiduría, mejor vamos a pasar lectura, mejor con el forma de la escritura, mejor es así. Dice en sabiduría, vamos a ver, capítulo 1. Dice acá, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, vamos a leerlo hasta el 4. Amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra, conozcan al Señor según la verdad y búsquelo con sencillez de corazón. Porque Él se deja hallar por los que no le ponen a prueba. Porque Él se deja hallar por los que no lo ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en Él. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. La sabiduría no entra en un alma perversa. Ya está esclareciendo ya. La sabiduría no entra en un alma perversa, no habita en un cuerpo instrumento del pecado. Esa es la diferencia. La diferencia es que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no ingresa, no entra en un alma perversa, tampoco habita en un cuerpo instrumento del pecado. Simplemente el que obra es el espíritu del mal, lo utiliza cuantas veces desea. Pero el Espíritu de Dios lo utiliza el hombre cuando hay una limpieza de corazón, si no, no lo utiliza. No lo utiliza. Entonces, al limpiar el corazón, es como una vez una hermana recibió una manifestación hace mucho tiempo y se dio cumplimiento que al pueblo, y eso justo quería ver una grabación donde dice nuestro maestro, y vamos a ver, tenía que ingresar, dice al pueblo, el espíritu de Bahío. Fíjese esa palabra, el espíritu de Bahío. ¿Qué significa el espíritu de Bahío? Espíritu de confusión. Tenía que ingresar un espíritu de confusión, confundirnos a todos. Pero ¿quién más empezó a confundirlo cuando no tenemos el corazón limpio? Por eso dice, cuando nuestro pueblo, Dios no habita en un corazón de doblez, o sea, un doble pensamiento, así como Elías le dijo al pueblo, no pueden estar ustedes claudiqueando entre dos pensamientos, bien sirven a Jehová, bien sirven a Baal. Pero no pueden estar en dos pensamientos, no puede estar. Y luego dice, que la sabiduría, como vuelvo a repetirlo, que la sabiduría no está en un doblez de corazón, ni tampoco en un cuerpo instrumento del pecado. Entonces, mientras con nuestro corazón no había una limpieza, ingresó pues el espíritu de Bahío, una confusión terrible. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal sí entra en un corazón que no está limpio. Ahí sí reina ahí, porque no hay una limpieza de corazón. No hay una limpieza, no estamos hablando de una limpieza exterior, estamos hablando de una limpieza interior. No hay una limpieza, entonces el otro pues hace y deshace en su casa. Hace y deshace. Pero si limpias tu corazón, no te va a entrar el espíritu de confusión o el espíritu de Bahío, no ingresa. Ahora, tomando desde el punto de vista lo que estamos hablando, estaba viendo en lo que dice el otro maestro para comprenderlo. Bueno, me está pasando acá también. Vamos a ver lo que dice nuestro querido maestro. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, a grosso modo, quería sacarlo con sus propias palabras, pero él dice así. He tomado nota mejor en un papel de sus palabras, porque algo ha fallado. Dice, el pueblo israelita cada vez crece. Mire lo que dice acá, el pueblo cada vez crece. Cuanto más problemas se presentan, crece más. O sea que este pueblo crece a base de escándalos. No crece así nomás. A base de escándalos crece este pueblo. Israelita tiene que progresar con peligro. Fíjese, israelita tiene que progresar con peligro. Entonces el hermandad dice, amén, aleluya. Claro, bueno, escuchamos pues las palabras del maestro y israelita tiene que progresar con peligro. ¿Ve?
Por eso decía el profeta Jeremías, mejor vamos a leerlo, Isaías, perdón, para entenderlo un poquito. Dice que este pueblo, el pueblo se acerca, dice, como canta bonito, habla bonito, se acerca, pero el corazón está lejos. Entonces, vamos a ver. Entonces, dice aquí, el israelita tiene que progresar, pero con peligro. Sin peligro no puede progresar. Precisamente de en adelante va a acontecer un poquito más. ¿Con qué fin? De hacer todas estas cosas, estas pruebas. Precisamente para probarlos, porque de hoy en adelante vamos a ser purificados, así como se purifica el oro en el crisol, así nos purificará el Señor. Entonces los hermanos dicen, amén, aleluya, contentos los hermanos en ese tiempo. De repente hasta yo estaba presente ahí, amén, listo, contentos, pero no entendíamos el fondo de todo esto. Por eso le vuelvo a explicar. El israelita cada vez crece, cuanto más problemas se presenta, crece más. Y revisando las historias, las anécdotas, y nos damos con la gran sorpresa lo que dice el maestro, se cumple a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando habla el Espíritu de Dios, se cumple. Cuando no habla el Espíritu de Dios, no se cumple. Y él hablaba el Espíritu por la boca de él, y se cumplía al pie de la letra lo que él decía. Por ejemplo, dice acá, el pueblo israelita cada vez crece. Cuanto más problemas se presenta, crece más. Hablemos, por ejemplo, en el año 80, digamos, ahí para que tengan ustedes una idea. En el año 80 yo ya tenía un año, casi un año tenía ahí, y hubo un problema fuerte en ese tiempo. Un problema fuerte. Primero es el testimonio de un hermano, quizá algún día lo voy a tener acá, que en ese tiempo estaba creciendo, estaba en actividad en la Marina de Guerra. Era técnico en la Marina de Guerra, y en ese tiempo andaban uniformados, andaban con su uniforme blanco. No era israelita, nada. Siempre su hermano sí era, que era el hermano Jeremías, era su hermano, Jeremías Ortiz Arcos. Su hermano sí era israelita, pero él no. Él era marinero, no. Y un día se le ocurre ir a visitarlo, porque su hermano había crecido, era primero secretario de Defensa, luego ejerció la presidencia. Como presidente, asume la responsabilidad. Y él va a visitar a los hermanos, que en ese tiempo era la oficina en Germán Soria. En Germán Soria 107, Germán Soria, en el distrito de Magdalena. Va a visitarlo a esta oficina, que estaba pues la oficina en el segundo piso, y donde estaba pues el presidente, ejercía su función en la oficina, estaba también el maestro ahí, y con sus manos a la cintura, él estaba preocupado y decía, este pueblo no crece. Siempre empezaba a hablar, este pueblo no crece. Y en eso viene el hermano, se presenta y dice, hola hermano, ¿cómo está usted? Le da la mano, todo, pase, dice, siéntese. Entonces, pero él preocupado, ¿por qué este pueblo no crece? Luego, después de conversar unos minutos, él dice, hermano, ¿me puede usted pedir permiso en su base, y quiero que me haga unos trabajos en la selva? Y él le dice, sí, puedo pedir permiso en mi base, y sí, güey. Entonces, pide permiso en su base y le da sus 3 días para que vaya a la selva, porque tenía que arreglar algunos asuntos. Y luego dice al hermano Jeremías, para el día de mañana me trae usted un periodista del diario La República. A partir de mañana Ezequiel será conocido. Mire lo que le está diciendo. Tráigame usted, para mañana me trae un periodista del diario La República. A partir de mañana Ezequiel será conocido. Muy bien. El hermano se va a la selva, a los asentamientos humanos de ahí, de esa zona. Al tercer día viene el hermano humano, empieza a venir, se va a Pucallpa,
y empieza a ver los diarios ahí, Ezequiel violador, Ezequiel violador, Ezequiel violador. ¿Qué tal escándalo? Y él dijo, ¿dónde me he metido? No entendía tampoco nada. Quería comprar todos los diarios para que no todo el mundo no se entere, pero empezó a enterarse porque tiene ahí todos los diarios que circulaba Ezequiel violador. Pero si no se había olvidado cuando le dijo, hermano Jeremías, me trae usted un periodista del Diario de la República porque a partir de mañana Ezequiel será conocido. De ahí vienen los problemas, que lo llevan, lo mandan a la cárcel, le mandan varias citas y bueno, lo envían a la cárcel y ni siquiera pues digamos, tomaron su manifestación como debe ser, de frente lo mandaron. Y cuando empieza a esclarecerse, estuvo 3 meses, máximo estuvo 3 meses ahí. Y cuando empezó a esclarecerse que era una mentira, recién sale, pero el escándalo, ¿quién lo va a cubrir? Y el pueblo empieza a crecer. Fíjese, porque ya empiezan a preguntar, no, el violador por acá, violador por allá, y no sé cuánto, empieza a crecer. Por eso él decía, este pueblo no crece, este pueblo no crece. Por eso él dice, el pueblo israelita cada vez crece. Cuanto más problemas se presenta, crece más. Israelita tiene que progresar con peligro, mejor dicho, con problemas. Tiene que crecer. Entonces el pueblo dice, amén, aleluya. Como no entendía, pues amén, contento, está bien. Pero no sabían el problema cuál era. Luego acontece en el año 95, en el año 95, el caso de la política. Viene del asesinato de la monja, no sé cuánto, peleando por los curules para el Congreso. Cuando hubo un representante nada más del prepapo en el Congreso, peleando y por ese tipo de problemas, etcétera, etcétera, y cuando él estaba internado en la clínica Maison de Santé por motivo de salud, estaba internado, mi persona, con mi varona o mi esposa, llegábamos a conversar con él. Entonces, él llorando me dice así, hermano, me dice, mire lo que me ha hecho mi hijo Juan, y se pone a llorar. Se pone a llorar, le ganaba las lágrimas. Y después de unos segundos, le dije, bueno, está bien, pues está bien, bueno, y yo le dije, está bien, porque gracias a este problema, Ezequiel es conocido a nivel mundial. Entonces, lo que de ese llanto se convirtió hablamos de una carcajada, porque una cosa es risa, otra cosa es sonrisa, y esta es carcajada. Empezó, ja, 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 no. Y con su dedo pulgar me hizo de esta forma, así es hermano, así es. Yo no había entendido nada, yo simplemente estaba contento que le saqué, pues dentro de su tristeza, le saqué una sonrisa de sus labios. Yo lo tomé de ese punto de vista, pero no había entendido nada del mensaje. Igual que acá, como dice acá, el pueblo israelita cada vez crece, pero cuanto más problemas se presentan, crece más. Israel tiene que progresar con peligro. Sin peligro no puede progresar. Está hablando bien claro, por eso me hubiera gustado que hubo problemas acá en lo que estaba buscando. Tengo una grabación que se congeló. Entonces vemos, hermanos, que cómo que empieza a crecer el escándalo. Luego decía en el año 2000, antes del año 2000, año 99, desde el año 96, 97, 98, él venía pregonando y decía, ustedes no predican, se han plantado, más se han dedicado a sus quehaceres, incluso hasta en una plegaria dice cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres y la obra de Dios abandonado. Entonces elevaba sus plegarias, ¿por qué? Porque nos habíamos entrado en un conformismo total, no había un avance. Entonces él decía, el año 2000 se acaba, voy a ir al oriente, me voy a vestir y en un solo día voy a predicar a nivel mundial. Nos quedamos sorprendidos la forma que él se expresaba y hablaba de que el árbol tiene que ser cortado cuando no da fruto y así. Y da su cumplimiento en el año 2000, él parte al más allá, en el mes de junio,
parte al más allá, se puso, dijo, me voy a vestir, se puso su túnica, y vinieron pues, periodistas del extranjero, de diferentes partes, vino pues una noticia, boom, en ese tiempo. Por eso dijo, voy a predicar en un solo día, a nivel mundial, y así fue. Me voy a vestir. Y cuando hablaba del año 2000, hablaba de cada uno del mundo, o sea, cada uno, un hombre es un mundo, entonces él tenía que irse. Mire, ¿cómo crece este pueblo a base de escándalos? A base luego vienen problemas posteriores también, entonces vemos que gracias a estos escándalos vamos de lo malo sale lo bueno. Por eso vuelvo a repetir con su palabra, dice el pueblo israelita cada vez crece, cuanto más problemas se presentan, crece más. Israelita tiene que progresar con peligro. Sin peligro no puede progresar. Precisamente de hoy en adelante va a acontecer un poquito más. ¿Con qué fin se hace todas estas cosas, estas pruebas? Precisamente para probarlos. Porque de hoy en adelante vamos a ser purificados. Así como se purifica el oro en el crisol, así nos purifica el Señor. Entonces los hermanos contentos, amén, aleluya. ¿Ah? Entonces ya está manifestando cómo tenía que acontecer y vemos los pormenores que este pueblo empieza a crecer a base de conflictos, problemas se presentan y empieza a crecer. Gracias a estos problemas que se presentan, como él mismo dice, hay más hermanos, hay más hermanos, más iglesias, más santuarios, empieza a crecer. De lo malo sale lo bueno. El que no ha entendido es un problema y el que ha entendido es una solución. Entonces, por eso si no hubiera este tipo de problemas, tampoco llegaría a crecer más el pueblo. Tampoco crecería. Entonces el pueblo crece a base de problemas, porque siempre, si vamos por la parte positiva, buena, sí, nadie se congrega. Y es como el caso de esta pandemia, el que menos buscó a Dios, el que menos doblegó su rodilla. Cuando se vio pues, frente al peligro, frente a la muerte, tuvo que buscar a Dios. Y si no tiene ese peligro, Dios no existe. Entonces mucha gente doblegó su rodilla, hasta los grandes, hasta los más poderosos doblaron su rodilla, porque se vieron pues frente a la muerte. ¿Ya? Entonces tiene que haber problemas para que recién despertar y saber que Dios existe y lo buscas a Dios de verdad. Ahora que hay una tranquilidad, cada uno regresa a su mundo, llega pues al alcohol, a la droga, a la prostitución, viene de todo y se acaba. Pero estuviera en pleno problema, crean que nadie estuviera yéndose, bajando, digamos, a su viejo caminar, sino al contrario, trataría de mejorar su vida. Entonces, eso es, pero gracias a estos problemas, muchos se han congregado, muchos llegó su tiempo de servir a Dios, empezaba a venir, a congregarse, pero gracias a este tipo de problemas. Por eso vuelvo a repetir, el pueblo israelita cada vez crece, cuanto más problemas se presenta, crece más. Crece más, israelita tiene que progresar con peligro, y los hermanos dicen amén, aleluya, contentos. Cuando uno no entiende, amén todo. Sin peligro no puede progresar, precisamente de hoy en adelante va a acontecer un poquito más. ¿Con qué fin se hace todas estas cosas, estas pruebas? Precisamente para probarnos, porque de hoy en adelante vamos a ser purificados. Entonces, de parte también es ser una purificación. Así como se purifica el oro en el crisol, así nos purifica el Señor. Amén, los hermanos, contentos los hermanos. Luego dice, de manera que nosotros solamente consiste en que no nos debemos abstener lo que es de Dios y a los consejos de Dios. Ese es todo. Amén, los hermanos. Amén, contentos los hermanos. Entonces, es una forma, y luego es solamente aplicarnos de corazón a los consejos de Dios. Y ser fuertes y valientes. Nada más, dice el maestro. Entonces, el pueblo, amén, aleluya. Y empieza a crecer con Josué 1:7-8, Deuteronomio 31:6, Primera Crónica 16:13. Entonces empieza a mencionar que solamente tenemos que esforzarnos cada más, así como Dios dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de la doctrina de Dios. Entonces esfuerzo nada más.
Pero vamos acá donde dice se purifica el oro en el crisol. ¿Cómo es esto, el oro en el crisol? Primero vamos a entender con un versículo bíblico. De acuerdo a Isaías, o mejor vamos a Eclesiástico mejor. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, 2. Vamos a escuchar, vamos a leer. Y ahí vamos a entender que nos pasa a veces vicisitudes en la vida, pero si yo bendigo la cosa de Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto? No puede ser, ¿para qué me metí? Entonces, como no conocemos, empezamos a renegar y eso no está bien. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Si llegaríamos a entender es cuando nos sentiríamos más felices. ¿Por qué? Porque dice así, 2, 1, 2, vamos a leer el capítulo 2. Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Ya te está esclareciendo. Si te decides servir al Señor, yo tomo una decisión de servir a Dios ahora. Ya estoy cansado de tantos problemas, tantos conflictos, una vida desordenada. Mejor me decido servir al Señor. Ya sabemos de qué manera se sirve, pero ya me decido servir al Señor. Como ya me decidí, ahora tengo que preparar mi alma para la prueba. Tengo que preparar mi alma para la prueba. Ahora sí. Luego dice, sigue la senda recta. Si para mi alma lo tengo que preparar para la prueba, porque va a venir las pruebas, que nosotros llevamos pruebas. Entonces, pero para ello debo seguir firme en la recta, en la senda recta, mantenerme firme. Y en el tiempo de la adversidad no tengo por qué inquietarme, no tengo por qué desesperarme. Porque llega un momento que toca la puerta la adversidad y me empieza pues a zarandear. Y no es para desesperarme y angustiarme, al contrario. Tengo que aplicar lo que es la quietud, la calma. Así como Dios le dijo así como Job le dijo a su mujer le dijo, mejor pasamos lectura para estar así más seguros, porque si no, palabras y palabras, no, eso no está bien. Mejor conforme a la escritura. Dice, Dios le dijo así, o sea, Job le dijo a su mujer así. Primero le dice a la mujer, vamos a ver, dice acá, Job 2, 9 y 10. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. ¿Qué tal respuesta? ¿Verdad? ¿Aún mantienes tu simplicidad? O sea que le dijo, eres un hombre simple. Bendice a Dios y luego muérete. Entonces le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal. ¿Por qué no podemos recibir? En todo eso no pecó Job con sus palabras. Fíjese, uno debe estar contento, lo bueno, lo malo que pueda acontecer. Por eso te recomiendo acá, sigue la senda recta, mantente firme, y en tiempo de la adversidad, cuando tocó la puerta la adversidad, vino los problemas, vino los conflictos en ti, entonces no tienes por qué inquietarte. Porque dice, ¿por qué tuvo que pasar esto? Porque pasa una cosa, pasa otra cosa. ¿Pero por qué me tiene que pasar esto? Si estoy con Dios. Pero no está advirtiendo, si te has decidido servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Ya nos está avisando, prepara tu alma ya. Es como, para entender un poquito, nos hacemos la imaginación. Mejor con ejemplos, es fácil entender este versículo bíblico. Nos hacemos la imaginación que ella es una peña, así, mejor es así. Ella es una peña, abajo hay un riachuelo de agua cristalina, hay piedras bien pulidas, y de arriba del cerro se cayó pues una piedra deforme, tosca, ruda, se cayó una piedrita. Al caerse, el agua lo empieza a impulsar, porque es un río, está corriendo, lo empieza a impulsar, y esa piedra se va a chocar con otra piedra, lo sigue arrastrando, se choca con otra piedra, lo sigue arrastrando, se choca con otra piedra, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro también,
dice que nosotros somos como piedras vivas. Y si vamos a la parte espiritual, el agua significa el Espíritu Santo, porque dijo Jesús, de mi vientre fluye río de aguas vivas. Y hablaba del Espíritu Santo que tenía que fluir de él. Entonces, el Espíritu, el agua representa el Espíritu Santo, movido por el Espíritu, la persona empieza a chocarse una piedra que sea un hermano, en otro hermano, en otro hermano, en otro hermano, empieza a chocarse, y cada choque, cada golpe que le da, lo empieza a limar. Y si fuera pues una persona, empezaría a gritar. Entonces empieza a chocarse y lo empieza a limar, a limar, a limar, a limar. Empieza a limar, o se empieza, digamos, a bajarle algunas cosas que están de más, a darle forma, a convertir una piedra bien suave. Algo similar nos pasa en nosotros. La perfección viene a ser, la perfección lo conseguimos en medio de nuestros hermanos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, es para los primeros enemigos son de casa, tanto de tu casa, de tu corazón, tanto de tu familia y también de tu hermandad. Entonces ahí Dios nos empieza a perfeccionar. Nos empieza a perfeccionar. Y esa perfección se llama pues la aflicción que viene. Esa aflicción, porque te saca nos saca un pedazo, empieza a darnos forma. Nos saca un defecto, nos empieza a dar forma a su gusto, como dice en otra parte, del alfarero, así como el alfarero empieza a darle el modelo que él desea a su gusto, no a mi gusto o al gusto de la greda o del barro, no, al gusto del alfarero. Acá Dios nos está dando, a su gusto de él nos está dando forma. Pero eso viene a ser mediante los problemas. Mejor vamos a seguir leyendo. Hijo mío, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Sigue la senda recta, ya te está esclareciendo, sigue la senda recta, no te ponga chueco, no salga del camino, y mantente firme. No tenemos por qué dudar, como dice nuestro maestro, esclarece con Josué, con Josué 1:7 y 8, Deuteronomio 31:6, Primera Crónica 19:13, está esclareciendo que no te alejes, ¿ve? No te alejes, no te separes, mantente firme. ¿Ah? Sigue la senda recta, quiere decir, no te desvíes, sigue la senda recta, como dijo Josué, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue la senda recta. Mantente firme. Y en tiempo de la adversidad, no te inquiete, no te desespere, no te angusties, espera con tranquilidad. Apégate a Él, o sea, apégate más a Dios. Cuando en ese tiempo más apégate más a Él y no te alejes. Entonces ya le está esclareciendo, apégate más a Dios y no te alejes de Él, para que tengas éxito en tus últimos días. Al final, por eso dice la Escritura, de todos los caminos malos, siempre hay un camino bueno, siempre hay una salida. Y vamos a tener éxito. Primero vienen los problemas, después viene el éxito. Todo lo que te suceda, acéptalo. No te dice que debes renegar, no. Todo lo que te suceda, acéptalo. Todo lo que te suceda, acéptalo. Y en los momentos de tu pobre vida, sé paciente. Ya está esclareciendo que debemos ser pacientes. En el momento de nuestra pobre vida, ser pacientes. No tenemos por qué desesperarnos y angustiarnos. Porque se purifica el oro en el fuego en el fuego, porque se purifica el oro en el fuego, y los que siguen a Dios en el horno de la humillación. O sea que nuestra soberbia va por los suelos, vamos a ser humillados. Dios nos va a humillar porque el hombre por naturaleza es demasiado soberbio, porque sabe un poquito, es demasiado soberbio, porque tiene un poco de dinero, es soberbio, lo miran los otros sobre el hombro, o lo mira. Entonces, ese es soberbio. Entonces, uno es soberbio, nos quita, no existe Dios, te vuelve soberbio, pero en el momento de la aflicción nos humilla, y no es momento al contrario, por eso dice, porque se purifica el oro en el fuego, y los que siguen a Dios en el horno de la humillación. O sea, vamos a ser humillados. Ahora nos recomienda, confía en Él, confía en Dios. Él te va a cuidar. Solamente endereza tu conducta y espera en Él.
Acá no, porque ya me pasa algo, yo empezar a chuequearme, no, voy a empezar a llevar mi vida desordenada, ya me quiero retirar, como dice en otra parte nuestro maestro, y empieza ya, si es así, ¿por qué mejor me voy? Entonces empieza ya a tomar, a poner su pensamiento a vivir en dos, y eso no debe ser. Y Dios no mora en un corazón de doblez. Por eso dice, porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen a Dios en el horno de la humillación. En otra versión dice, en el horno de los problemas, o sea, se presentan diferentes problemas, así como esta piedra, que se chocó una piedra, problema para él, porque le empezó a limar una parte, se fue en otra piedra, le empezó a limarse, y así. Entonces, así nosotros, Dios nos empieza a limar, o nos empieza a dar forma, a la final terminamos pues una piedra bien lisa, bien suave. Entonces, eso es según el deseo de Dios, en este caso, según el deseo del Creador, movido por el río, el agua, o movido por el Espíritu. Entonces dice, y ahí nos recomienda que debemos más confiar en Dios, y si confiamos más en Él, dice, nos va a cuidar, nos va a proteger. Endereza tu conducta y espera en Él. Enderezar nada más, tratar de ordenar nuestra vida, tratar de reconocer nuestros errores, nuestras faltas, y si no los puedo dominar, pedir a Dios para dominarlo, para adiestrarlo, antes que nos sigan adiestrando nosotros. O luego dice, los que temen al Señor esperan su misericordia. Los que esperan en el Señor esperan su misericordia y no se desvíen para no caer. Ya no está hablando. Los que temen a Dios, los que temen al Señor, esperen su misericordia. Acá no vamos a pedir también pedir la misericordia, porque a Dios no le gusta que lo estemos, como le dice en otra parte de la Escritura, no le gusta que estemos sobornando, no. Esperemos siempre su misericordia. De Él depende si se puede compadecer o no. Ya depende de Él. La decisión es de Él, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Si es la voluntad de Dios, si es la voluntad del Padre, que se cumpla. Si no es la voluntad, no se va a cumplir. Según su voluntad, según su deseo de Él. Entonces tenemos que acudir a su misericordia, que se haga su voluntad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que esta copa lo voy a beber, que sea según tu voluntad, no la mía. Ya le está diciendo, según tu voluntad, no la mía. Entonces que sea según la voluntad de Dios. Luego los que temen al Señor esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Ya nos está recomendando que no debemos descaminarnos, desviarnos del camino para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Fíjese, los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. No les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen en sus favores, esperen alegría eterna y misericordia. Y esa es la base que nos recomienda. Recuerden lo sucedido a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y fue defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados, salva en el día de angustia. Pero pobre de los corazones débiles y de las manos flojas y del pecador que procede con engaño. Pobre del corazón descuidado que no tiene confianza, por eso no será protegido. Pobre de ustedes que han perdido la paciencia. ¿Qué va a hacer cuando el Señor venga a visitarlos? Los que temen al Señor no desobedecen sus mandatos, y los que lo aman observan sus normas. Los que temen al Señor buscan complacerlo, y los que lo aman se llenan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado y en su presencia se humillan. Abandonémonos a las manos del Señor, no en las manos de los hombres, porque como es su grandeza, así también es su misericordia. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios. Escrito está, escuchen mis enseñanzas, y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.